Bueno, siendo las 10:10 vamos a comenzar. Buenos días para todos y para todas. Vamos a comenzar con esta nueva propuesta del curso que surgió de un convenio interinstitucional entre el INAU, la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación y la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, con el apoyo de UNICEF. La Universidad de la República contribuye con este curso cumpliendo con uno de sus cometidos, que es aportar a problemáticas de carácter social, como es el caso de las víctimas, niños, niñas, adolescentes del femicidio. El curso forma parte de las actividades de formación organizadas por el CIPIAB, que es el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, que tiene por cometidos prevenir, atender y reparar situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes y promover el desarrollo de modelos de intervención integral. Está integrado por el INAU, los Ministerios del Interior, Salud Pública y Desarrollo Social, la Administración Nacional de Enseñanza Pública y la Fiscalía General de la Nación. Para ello, cuenta con 34 centros de recepción local distribuidos en todo el país, que tienen por cometido recepcionar, orientar, coordinar y diseñar estrategias de intervención en estas situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Actualmente el CIPIAB está trabajando en la construcción de una hoja de ruta de abordaje de situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes por femicidio, el cual se va a presentar en las próximas semanas. Es en este contexto que se da este curso con el objetivo de brindar herramientas de trabajo e intervención en estas situaciones de orfandad por femicidio. Bueno, dicho esto, vamos a presentar a la profesora doctora Mercedes Minicelli, que va a tratar la temática Filiación, Crianza y Ley, la complejidad de la identidad. La doctora Mercedes Minicelli es postdoctorada en el área interdisciplina. Es doctora en Psicología por la Universidad Nacional de Rosario, licenciada en Psicología, profesora, investigadora y extensionista, directora de especialización y maestría en Infancia e Instituciones por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, directora de Diploma Superior en Infancia e Instituciones, Universidad Atlántida, Argentina. Docente de posgrado en universidades de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, México, Colombia. Autora de los libros Infancias Públicas, No hay Derecho, 2004, Infancias en Estado de Excepción, Derechos del Niño y Psicoanálisis, 2010, compiladora de Infancia e Instituciones y la Infancia en la Trama del Lenguaje, 2008, Ceremonias Mínimas, una apuesta a la educación en la era del consumo, 2013, coautora entre Minicelli, Ballarín, Lampugnani, el libro Fraternidades y Parentalidades Malheridas, Punto de Encuentro Familiar, Implementación, Abordajes y Acciones Interdisciplinares, 2018. Es fundadora y directora de la red interuniversitaria Infeyes, y fundadora y codirectora de la revista científica multimedia sobre infancia e instituciones Infeyes RM. Bueno, le damos la bienvenida a Mercedes, le vamos a tener la dinámica que ella va a exponer durante una hora, vamos a dar lugar a preguntas y respuestas, y después ella va a continuar con el resto de la disertación. Bueno, bienvenida Mercedes, muchas gracias por estar aquí presentes, te damos la palabra. Bueno, para mí es un honor, te agradezco el enlace, Michelle, y quiero agradecer a todos los organizadores. Es un honor ser parte de tan importante convocatoria en el querido país de Uruguay, del cual todo contacto y toda relación siempre termina en una muy buena amistad de trabajo, de pensamiento, y estoy muy contenta también, aunque la propuesta es bastante difícil, porque es todo un desafío hablar de algo tan complejo como puede ser la filiación en esos estragos, ¿no? Como el caso que toca este curso, que me parece muy audaz, y sé que esto es una preocupación de Michelle de hace mucho tiempo, que viene llevando adelante con su grupo de investigación.
hemos tenido conversaciones muy interesantes sobre qué pasa con los hijos cuando acontece este desastre. Permítanme citarles a Maurice Blanchot, quien hace muchos años ya nos habló y dejó escrito, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O le puso palabras a lo indecible, el desastre. Dice, desastre es lo que queda por decir cuando se ha dicho todo. Es la ruina del habla, el desfallecimiento de la escritura, el rumor que murmura, lo que resta sin resto. Siempre por venir, siempre pasado es el desastre. Es histórico fuera de la historia. Olvidémonos del lenguaje ordinario. Yo leía y pensaba, ¿cómo se nombra este desastre en la vida que puede ser el filicidio materno? Y responde, solo un ejercicio sublime de ironía. ¿Se le puede dar ese nombre? Hace posible la escritura del desastre. Olvidémonos de toda dialéctica. Solo un ejercicio acrobático, intenso y excesivo del lenguaje, una palabra es siempre más que una palabra, posibilita el pensamiento del desastre. Fíjense qué interesante esto que le pone palabras a esa sensación que les transmito, que es, ¿cómo hablamos? ¿Cómo vamos a hablar de la filiación, de la crianza y de la ley, de esta relación, cuando justamente fue absolutamente amenazada, irrumpió en tiempo de crianza, alterando toda ley? ¿Y qué queda? ¿Cuál es el resto? ¿Desde qué lugar se puede configurar la identidad que pueda ir un poquito más allá de este camino que el filicidio marca, que sería la identidad ser hijo del filicidio? Ustedes, todo lo que duden, las preguntas que quieran, las reflexiones, vayan anotándolas en ese lugar de preguntas y respuestas, que cuando lleguemos al momento de las preguntas yo las voy a ir retomando. Hay una frase que a mí me acompaña hace mucho tiempo, que es del libro Realidad y Juego, de Donald Winnicott, que la reitero cada tanto, y que creo que le responde a Blanchot cuando habla de el desastre. Y dice, Winnicott apela a esa capacidad poco común de transformar en terreno de juego el peor de los desiertos. Es decir, ¿cómo logramos operar y trabajar cuando el desastre ya aconteció y tenemos que trabajar a partir de ahí? Pero a su vez, la pregunta insiste, ¿es posible anticiparse? ¿Es posible encontrar los indicios necesarios que nos permitan ubicar allí condiciones de posibilidad para que ese maltrato, esa violencia pueda devenir en su extremo y pueda acabar con la vida de una mujer? Son dos preguntas que nos hablan de la previa y de la posterior. Es decir, son dos modalidades de intervención distintas, aunque tienen algo en común, que es poder identificar cómo juegan los nombres de la filiación desde el punto de vista del niño. Es decir, cómo se van a enlazar las formas de la filiación en tiempos de crianza, cuando es la violencia la que marca la vida cotidiana de un niño. Primero, tengamos en cuenta algo. ¿Qué quiere decir hablar de filiación? Hablar de filiación es hablar de lazo, es hablar de aquello que liga, aquello que une, aquello que va entramando a un nombre
y como pequeños sujetos, nadie se nombra a sí mismo, sino que se llama. El bebé, nosotros lo llamamos Joaquín, Tomás, Manuel, Caterina, son los nombres de mis nietos. Es muy interesante la construcción del nombre propio en la cotidianeidad de la familia, en la cual un niño es nombrado. Pero también puede ser que un niño no sea nombrado, que esté ahí, que no se lo vea, que no se lo nombre, que no se lo llame, que aparentemente pasa desapercibido y sin embargo que sea un testigo protagonista del estar viendo a diario cómo lastiman a las personas o cómo se lastiman o cómo recibe violencia a alguien a quien aman. Entonces, amasar la filiación en la vida cotidiana, la filiación se amasa en un entramado amoroso, pero también en un entramado de odio. Y esto es algo que marca una característica muy propia de la violencia, que es, por suerte, ya no lo estamos llamando de esa manera, que es amar el odio, u odiar lo que se ama. Un entramado subjetivo que empasta la vida, que hace muy difícil a las formas filiatorias, que configura identidades desde el punto de vista del niño muy penosas, en las cuales hay una especie de anonimato en la presencia. Es decir, si yo reconozco la presencia de mi hijo en una escena, voy a tener en cuenta que debo dejar de hacer ciertas cosas, porque esto puede hacerle daño, le puede hacer mal. Lo corro de la situación porque tenemos la capacidad para distinguir y legalizar un lenguaje infantil y un lenguaje adulto, el lenguaje de la ternura y el lenguaje de la pasión, pero suele suceder que la inscripción filiatoria en estos casos quede desdibujada. Es decir, que ese acto de filiación que va a ser a la identidad, tú eres mi hijo, ese ritual en el cual mi hijo, mi hija, ese ritual en el cual se nombra, se inscribe en el registro civil, el bautizo, vaya tomando visos en los cuales ese niño o esa niña sea poco tenido en cuenta en tanto en la situación, en la escena que deviene luego en crimen, hay siempre formas previas de malos tratos en los cuales esa niña o ese niño no se lo ha tenido en cuenta. Es decir, ni ese niño ni esa mujer. Consideremos, todo acto de filiación implica el consentimiento subjetivo. Esto es, cuando uno nombra a un niño y se da vuelta y responde al nombre, está consintiendo, se identifica a ese nombre que lo nombra. Consciente, consentir, ¿no? Da su consentimiento y responde a ese que están llamando soy yo. Pensemos cómo en este juego de inscripción simbólica, de presencia-ausencia, a través del juego de aparecer y desaparecer, del cucú donde está, se va amasando esta legalidad del lenguaje por la cual soy nombrado, por la cual me nombran, por la cual me identifico en ese acto de nominación. Entonces, a partir de ahí, empieza esa discriminación entre quién soy yo, quién es el otro, qué quiere el nene, qué quiere la nena. Más adelante será el hablar en tercera persona. Es muy lindo todo el proceso de inscripción del nombre propio. Cómo me llamo, cómo me dicen. Cuando un niño puede decir, yo me llamo Tomás, pero me dicen Toto. A mí me gusta. ¿Y cómo te gusta que te llamen? Y
y va a responder a eso. Cuando el acto de violencia que deviene en un filicidio, miren mi fallido, en un femicidio, pero también hay una forma de filicidio, porque hay un atentado a la filiación cuando la mamá de un niño es asesinada. Sabemos que, y es bastante común, que estos crímenes sucedan al interior de la familia. También puede ser que sucedan en la calle, en cualquier otro entorno, pero particularmente nos estamos dedicando a esto. ¿Y qué pasa con esa orfandad? Es decir, ahí solamente se mató a la madre o hubo un atentado a la posibilidad identitaria de ese niño o de esa niña, que a partir de ese momento cambia su cuestión identitaria y pasa a ser huérfano de madre. Fíjense, la orfandad implica ausencia el que ocupa el lugar de madre o padre deja de estar. Entonces, lo que se supone que solamente, y cuesta tanto, yo pensaba qué es lo que hace tan difícil todavía usar el término femicidio, que en muchos casos se empieza por homicidio y tiene que ser un debate esta posibilidad de convertir el homicidio en un femicidio, es decir, no es un hombre el que murió, sino que murió una mujer. Esto también hace a las cuestiones identitarias, a la orfandad y a las decisiones que van a venir a partir de esa orfandad. Entonces, tenemos, ¿quién soy si soy nombrado exclusivamente por el acto que me priva a mí, a partir de ese momento, de una crianza con los personajes de mi vida sujetos? ¿Qué hago yo a partir de eso? ¿Quién es el actor de ese atropello? ¿Con quién me identifico? Ni hablar cuando el niño fue testigo de la escena. Porque este enlace entre filiación y crianza, digamos que en el mismo lugar en donde está el problema, está también la alternativa posible para un niño de tener cierto juego que no lo condene exclusivamente a ser hijo de un femicidio. Porque si es hijo de un femicidio, es hijo de un femicida. Es decir, es hijo de un asesino. Con lo cual, y no de cualquier asesino, de un asesino que le mató, le arrebató a su mamá. Ahora, ¿cómo puede ser, si esto es así, que simbólicamente no deja de haber un filicidio? O sea, hay una muerte de la posición de hijo, estoy hablando en plano simbólico. ¿Cómo puede ser que a alguno se le ocurra que será allí donde ese niño o esa niña deberán permanecer? Lo dejo como pregunta. Entre filiación y crianza, no les puedo poner este power. Prefiero no poner la pantalla porque si no, yo no los veo, pero les quiero compartir esta pantalla que es la que yo estoy viendo en este momento. ¿La ven? ¿Se ve bien, Michelle? Fíjense que entre filiación e identidad hay una complejidad de vínculos que implican una relación asintótica. Es decir, cuando parece que filiación y identidad van juntas, también
se separan. Cuando parecen que filiación y crianza van juntas, entre sí mantienen una distancia. Las asíntotas son estas formas de curvas que parecen, si nosotros las juntáramos, si juntáramos este punto de cruce, va a parecer que hay un punto en que se tocan, pero aunque se toquen sus bordes, como puede ser en estos casos, igual hay separación. Entonces, imagínense qué trabajo interesante y necesario por hacer cuando, respecto de la filiación, cuando para poder restituir algo de la filiación posible, se hace necesario ubicar qué es lo que no debió haber sucedido. Es decir, esto que pasó no tenía que pasar. Esto que pasó es una transgresión a la ley fundamental. Y eso un niño debe saberlo, porque en general del femicida lo que recibe son justificaciones. Algo así como, tuve que hacerlo, ella me obligó, vos viste cómo era tu madre, vos viste las cosas que nos decían, ¿no? Y este vos viste se replica muchas veces en distintos lugares de los hermanos, que por edades o por participación o por vínculo puedan tener más o menos distancia respecto de ese maltrato previo que seguramente habían recibido. Yo a la fecha no conocí ningún caso, no sé vos, Michelle, me gustaría, si lo conocés, o algunos de ustedes, en sus expedientes, en donde un femicidio se produjera de un día para el otro. Es decir, siempre hay algo que anticipa el desastre, como estábamos diciendo. Pero por algún motivo que no terminamos de discernir, el consentimiento bueno, no va a llegar, la sangre no va a llegar al río, desestima los anuncios previos. Entonces queda todo en un barro en el cual se mezcla la filiación que está atravesada por la ley para ser tal, porque cuando una mamá es madre de este hijo, no tiene otras madres, salvo que se elija por adopción otra madre, pero dos, ¿cuántas madres? Pues tres, en un proceso complejo, pero digamos que la maternidad o la paternidad está atravesada por distintas leyes. Una es la prohibición del incesto, otra es el homicidio, y otra es el gusto de matar. ¿Cuántas veces decimos a un hijo, te voy a matar? ¿No? Lo quiero acogotar. Sin embargo, nos llevamos a cabo. Ahora, ¿por qué se usa esa expresión? ¿O por qué se usa la expresión, me lo quiero comer a besos? Te como a besos, ¿no? Evidentemente, aparecen a distancia, pero estas legislaciones de la subjetividad muy arcaicas que se transmiten con el lenguaje, que se transmiten en el universo de referencia social, que transmitimos en ese te quiero comer a besos, pero no te como. Te quiero matar, pero no te mato. Te amo, sos mi amor, sos mi todo, pero no se consuma ese amor porque sería un vínculo incestuoso. Esto camina en dos movimientos, del lado de la niña, de cada niño, y del lado de la mamá o del papá. ¿Qué pasa en un femicidio íntimo? Al interior de un grupo en donde algo de eso llamado familia o lo familiar está en juego. Lo siniestro. Sucede lo que nunca jamás debió haber sucedido. Por tanto, al violar lo íntimo, intrínseco
a la filiación, se deshilacha la filiación. Necesariamente tenemos que trabajar para deshilacharlo, porque eso una madre o un padre no lo hace. Es decir, perdió ese lugar parental porque ganó el humano que asesinó. ¿Se entiende esto? Hay un desdoblamiento necesario a hacer. Un padre no mata a la madre de sus hijos. Si lo hace, deja de ser padre. Esto es un punto muy importante. Una mujer que se ha muerto en manos de su pareja, lo mismo si fuera que no es el papá, es una pareja de la madre. ¿Sí? Es decir, el vínculo, una pareja de una mujer con los hijos de la mujer, o a la inversa, rigen las mismas leyes filiatorias, de sostén filiatorio, prohibición del incesto, del canibalismo y gusto de matar. No se puede hacer eso. No se puede por mandato y no se puede por ley, pero no se puede sostener posteriormente por lo que significa la legislación del lazo social. Y en la oportunidad que va a tener ese niño o esa niña para hacer de la orfandad un lazo que le permita a su vez tener una vida sin madre, pero no atacada por quien cometió el atropello, en un doble trabajo de qué hago con este que hizo lo que hizo conmigo. Muchas veces, para controlar a ese ser tan peligroso, se ponen de su lado. Y se ponen de su lado. Justifican, defienden. Se disocian. Que es un mecanismo que hace muchos años un psicoanalista llamado Ferenczi ubicó en aquellos niñas y niños en quienes, habiendo sido niñas y niños, fueron abusados, el mecanismo de subsistencia que habían utilizado era la disociación. ¿Se entiende esto? Acuérdense, ustedes anotan preguntas, comentarios. Entonces, si me permiten, vuelvo a poner un momentito la pantalla, porque esto que les marcaba implica, fíjense, que así como ubicamos los distintos componentes de ese lazo que vamos a llamar filiación, también hay un momento en donde en favor de la identidad, quien desanuda esta cuerda que va a ligar afiliación, crianza, ley e identidad, tira de la cuerda y la suelta, necesitamos que vuelva a establecerse por su negativa. Es decir, un padre no hace eso. Si lo hizo, no tuvo en consideración su lugar de padre. ¿Se entiende esta cuestión? Porque, fíjense, esperen que saco esto, así pueden ver ustedes también. Ahí. Porque en materia, a ver si oculto, ahí está. En materia de filiación, en general, estamos muy como acostumbrados a ver la filiación solamente como si la filiación tuviera una cara. Bueno, yo te nombro, sos mi hijo, te inscribo, o sos mi hija, y ya está.
Esa lógica es la que instaló el pater, el derecho romano. Sin embargo, nosotros sabemos que la filiación tiene dos caras, que lo familiar no siempre es lo bueno, que lo familiar puede ser lo siniestro, y que en estas dos caras, cuando hablamos de pertenecer o de pertenencia, la pertenencia puede estar del lado de la propiedad, del dominio, del poder, de ser dueño del otro, o también de ser parte, de sentirse parte, ¿no? De una genealogía, de un linaje, de una cultura. Entonces, en este lazo de alianza amorosa que va a constituir la identidad y la filiación por pertenencia, por ser parte, no queda, digamos, escindido, sino que es como las caras de la luna. Que se vea solo una no quiere decir que la otra no exista. A veces podemos ver una, está iluminada una, a veces está iluminada la otra. En estos casos, lo que sucede es que lo familiar se vuelve siniestro en lo real. Es el desastre que les decía. El otro es objeto de propiedad, de dominio. Puedo ser dueño de tu vida y de tu muerte. Lo hago. Ustedes imagínense que esta marca se convierte en una marca de identidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo trabajamos ese duelo necesario por esta pérdida? ¿Cómo le damos lugar a este acompañamiento que una niña o un niño precisan tener en los momentos en los cuales el desastre acontece en sus vidas? Pero ¿cómo lo escuchamos antes? Esto es, ¿cómo vamos dando lugar? De modo previo, cuando detectamos situaciones, incluso de cachetazos, que nos permitan trabajar con las formas de crianza que van a amasar la filiación. Puede haber filiación y no haber crianza compartida. ¿Cuántos niños tienen una mamá en un lado y viven con otra gente? Y eso no quiere decir que se pierda ese trato o ese lugar. Ahora, ¿hay algo que acompañe concretamente? Hay una ley que diga que quien mata a la madre en lo real de la letra de ley, quien mata a la madre de sus hijos deja de ser el padre, por ejemplo. Esto en torno a la filiación no está pensado. ¿Cómo se sostiene la filiación fraterna cuando esto ha sucedido? Cuando pueda estar por suceder, cuando ya haya sucedido. Muchas veces, cuando lo pongo con otro ejemplo, muchas veces cuando se dan situaciones también que son del orden del desastre en la vida de las familias, que alguno de sus miembros decide por sí mismo quitarse la vida, de una manera o de otra, primero aparece el desconcierto. Pero en algún lugar, alguno sabe que eso podía pasar, ¿no? Porque de alguna forma había algún indicio que se calla porque genera mucha culpa. Sobre todo en aquellas personas que toman la decisión, no dejan señal de nada, no dejan cartas, no dicen nada, pero es una marca en la historia de ese grupo familiar, de los amigos, ¿no? Que alguien tome una decisión así, porque también es un ataque a la pertenencia. Los amigos no están en la genealogía de pertenencia familiar, pero sí de pertenencia identitaria, en el sentido de soy parte de este grupo, estoy afiliado a este grupo, me gusta estar, somos del club tanto, estudiamos juntos. Hay algún lazo identitario
que liga a los miembros de una pequeña comunidad. Cuando alguno toma una decisión, rompió ese lazo. ¿Cómo no me dijo? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo? ¿No? Y es el desconcierto el que gana la escena. Pero pasemos a estos temas, a estos casos. ¿Hay algo que los permita decir acá hay riesgo de? ¿O no lo hay? Me tocó escuchar a un señor en el espacio del punto de encuentro familiar, que venía a encontrarse con su nene, luego de haber atacado de muchas maneras a la mamá de su hijo, y cada vez que lo escuchábamos el odio a esa mujer que se había convertido en madre. Esto es, no estoy hablando de nadie de bajos recursos, un señor titulado, con título de abogado, ¿no? Penalista además, una persona muy culta, en muy buen nivel económico. Sin embargo, cuando su mujer, con quien tuvo muchos años de previa en la relación de pareja, donde tenían discusiones, pero no eran eran discusiones dentro de esos márgenes de virulencia propia a relaciones intensas, pero cuando la mujer, ellos buscaron a este hijo, cuando este hijo nace, la escena en donde él la ve amamantándolo, lo sacó de eje. Ya ahí algo pasó. Y a partir de ese momento, ella relata, empezó a querer volverme loca. No toleraba el tiempo de amamantamiento, no toleraba que ella se levantara, no toleraba que ella se levantara a la noche si el bebé lloraba, quería hacerlo él, quería hacerlo él, quería hacerlo él quería estar en todos los lugares, la mujer se sentía muy frágil, empiezan a discutir, y él empieza a hacer estos anuncios, ¿no? De todo lo que se le pasaba por la cabeza y que él era capaz de hacer. Ella un día agarra al bebé y sale y se escapa, se refugia en la casa de sus padres, empiezan las denuncias y empieza la virulencia de sus violencias de distinto orden. Bueno, ordenan el espacio de revinculación del niño, de evaluar condiciones de posibilidad para la revinculación de ese niño que tenía 1 año y medio con el papá. Bueno, hacemos todo un trabajo, la mujer estaba muy perturbada por esta posibilidad, con mucho temor, y ella repetía, él a mí me odia, y por ese odio es capaz de hacer cualquier cosa. Coincidíamos, entonces, bueno, tomamos muchísimas precauciones, una cosa muy acompañada, muy con la madre de él, con el hermano. Se armaban escenas casi multitudinarias, y tuvo este señor 10 minutos nada más de tiempo en donde la integrante del equipo, terapista ocupacional, va a buscar un vaso para darle al nene, y como hay una mampara, pero se oye del otro lado, escucha que le dice, yo te voy a enseñar, ahora no me dejan, pero yo te voy a enseñar la clase de hija de puta que es tu madre. Ya lo vas a saber. A un chiquito de 1 año y medio. Entonces, la cuestión fue la siguiente. Si todo el tiempo que está él se controla, y en menos de 3 minutos que se sale a buscar un vaso de agua, él le dice esto, ¿qué es capaz de hacer por odio a esta señora? Marta Jerez San Martín escribió un texto que está publicado en la revista Infey SRM, que se llaman Los que matan a los hijos, ¿no? Ella lo escribió del lado, analizó casos de mujeres, pero a mí me recordó escuchar a este muchacho, ese texto, las mujeres que matan a los hijos por amor.
por mostrarle al otro, en este caso es inverso, es alguien que es capaz de hacerle daño al hijo para privar a la mujer de aquello que más ama. Y también es una manera de querer matarla. Entonces, fíjense que yo les estoy hablando de casos extremos porque lo que él quería era matarla a ella. Sin embargo, sus dichos eran atentados contra el nene. Cuando le dijimos que eso no lo podía decir, ahí empezó a despacharse una crisis muy fea, fue dificilísimo. Por suerte estaba su hermano, estaba su madre, estábamos todos. La cantidad de cosas y de amenazas que hizo respecto de todo lo que le haría a ella, que ya había intentado pasarla una vez por arriba y le había salido mal, pero que la segunda vez le iba a salir bien. Ustedes imagínense que hubo que argumentar para suspenderle los encuentros, porque no había pasado nada. O sea, de alguna manera, el estrato jurídico espera que el hecho ocurra, porque me acusaban de que no podíamos hacer futurología respecto de lo que el Señor era capaz o no de hacer porque no lo había hecho. Es cierto, es cierto. Pero la palabra tiene que dársele valor de acto. Cuando es enunciada con testigos, sostenida en el tiempo, y el reproche le aparece en su cabeza pensando que había fracasado la vez anterior y que iba por más. En general, cuando se hacen los retrospectivos de estos casos, este tipo de enunciado estuvo ante alguien, de una manera o de otra. Entonces, ¿por qué me parece tan importante la presencia de todos los efectores aquí, incluyendo a las fiscalías, ¿no? O sea, el Ministerio Público, educación, salud, universidad, todos los que formamos parte de este tratamiento social de los problemas que afectan a las niñeces, a las mujeres, y a todo aquel que se encuentra en un estado de alguna forma de dependencia en donde no puede, incluso de dependencia amorosa, que no puede poner distancia, ¿no?, en relaciones de este orden. Bueno, es todo un desafío cómo plantear legalidades que pongan distancia, que manejen restricciones y que esas restricciones no sean algo pasible de incumplimiento laxo. Es decir, que hay cuestiones en las cuales el compromiso tiene que ser muy grande, pero tiene que incluir también a los niños. Porque si no incluye la consideración de que en esa violencia no fue solo porque atacó a la madre pero no al niño, con el niño siempre estuvo bueno, pero... Y esto vale también a la inversa, en casos en donde son las mujeres quienes ejercen distintas formas de violencia, ¿sí? Acá nos estamos ocupando de este grupo específico en donde la violencia se convierte en femicidio, ¿sí? A ver, déjenme ver si avanzamos. Entonces, con esto quiero cerrar esta primera parte. A mí me gusta mucho esta noción de acción política de Hannah Arendt, en el sentido que recupera a lo político, por supuesto, mucho más allá que lo partidario, lo recupera en lo que hace aquello todo aquello que hacemos en un espacio en el cual nuestras propuestas, decisiones, gestos, saben que soy fanática de las ceremonias mínimas,
inciden en la vida de otros. Y en ese sentido, cuando lo familiar se convierte en siniestro, lo público necesita la intrusión. Claro, a la gente no le gusta, el secreto sigue estando, la protección sigue existiendo, la invitación a los niños a callar también. Pero ahí está también los medios de comunicación en de qué manera manejan estos temas, de qué forma salimos del morbo para pasar al considerar que quienes son hijos de esa mujer fallecida se convierten en ese mismo acto en sus huérfanos, y es de ellos que están hablando ahora. Ya no están, la persona que no está no escucha lo que se dice, pero sí lo escuchan los hijos. Y muchas de esas son, francamente, atrocidades. Entonces, ¿cómo protegemos a las niñeces? No solamente de la violencia del femicida, sino también de las nuestras propias, aquellas que se generan en entornos institucionales, en cualquiera sea el orden de presentación. Bien, si te parece, Michelle, entonces, la frase es que todas las decisiones e intervenciones y reflexiones que hagamos respecto de cualquiera sea la forma de violencia, tienen que estar atravesadas por una posición ética. Y ahí entonces no podemos pensar en torno a la filiación, el estrago de la filiación cuando el femicidio íntimo se produjo, sino es en la desvinculación que le permita a ese niño rearmar una historia a partir de lo que no es posible. Es decir, nos queda la ley de aquello que el Estado, la justicia, sanciona respecto de lo que no debió haber sucedido. Y esa ley permite reafiliar a otros entornos, a otros rasgos, inviable en la medida en que un niño, una niña o varios niños y niñas, hermanos entre sí, sean obligados a la escisión psíquica, a la disociación, para seguir conviviendo con un señor que se destituyó del lugar de padre en el mismo momento que cometió ese acto y que queda a cargo de la crianza como un asesino. Bien. Si les parece, abrimos. Bien, Mercedes, perfecto. Acá aparecieron algunas preguntas. Dice Valentina, hola, no entiendo el uso del término felicidio en este contexto. ¿No es cuando madre y padre mata a su hijo? ¿También se aplica para asesinato de un cónyuge a otro? Filicidio es la muerte de los hijos. El matar a un hijo, eso es filicidio. Sí. Romper con la filiación. Ahora, lo que yo estoy hablando es una forma de la ruptura del lazo filiatorio. Por eso dije que es un filicidio simbólico, no real, porque no mató al hijo, pero mató ese lugar de hijo. Está roto ese lugar de hijo, porque eso a un hijo no se le hace. Si vos amás a un hijo, no lo despojás de lo que más ama, su madre, por ejemplo. ¿Se entiende? No sé si le responde a esta persona. Sí. ¿Sí? Sí, acá dice, el femicida se convierte en víctima ante los ojos de la familia que incide en la visión de sus hijos. ¿Cómo se trabaja esa disociación como mecanismo de defensa en los y las niñas? Ese es justamente el punto más crítico. E inexplicable. Ahora, quizás
la explicación la tengamos que encontrar en las formas de tolerancia históricas a la violencia intrafamiliar. Es decir, ¿a qué se le llama violencia? Si un padre abusa de un hijo, ¿sigue siendo padre? ¿O queda destituido de su función, por tanto? ¿Qué se le permite a un padre? Incluso se le permite porque es padre, matar a la mujer. Es una pregunta que nos vuelve como sociedad, porque si no, no estaríamos conversando con esto. Habría una ley que dice, sin embargo, esa ley es debatida, en escenarios judiciales es discutido en los entornos, porque desde algún sitio se piensa que, bueno, no que estaba prohibido, sino que era dueño y tenía permiso para hacerlo. Al modo del pater de otras épocas. Al modo del lazo filiatorio como propiedad. Entonces, estos consentimientos sociales respecto de lo permitido, lo prohibido, son cuestiones a revisar, porque el estrago en las niñas y niños se produjo. Y la disociación es el mecanismo de respuesta. Y esa disociación es algo así como que la cabecita queda partida. ¿Y cómo se trabaja? Es la ley la que tiene que operar aquí. La ley jurídica social, que es la que sanciona y dice si esto pudo ser o no pudo ser. Muchas veces la respuesta es, en los niños, quedarse con el más malo. Es decir, en esta disociación se protegen quedándose con el que cometió el daño, porque así, si le digo que lo quiero, no me va a hacer daño a mí. ¿Se entiende? Entonces, bueno, estamos ante una cuestión compleja, ¿sí? Si no responde y les parece que hay algo a ampliar, me dicen. ¿Ah? Sí. Acá hay otra, no sé si es pregunta todavía, porque es muy largo. Dice, buenos días, excelente ponencia, gracias. Hay veces que la violencia del hombre hacia la mujer no se visualiza puertas afuera ni puertas adentro. Se encuentra muy solapada, solo la mujer es capaz de visualizarlo. Por ejemplo, cuando el hombre se molesta, cuando la mujer trabaja, estudia, se puede solventar por ella sola, a ella y a sus hijos, si ella quiere. O sea, la violencia no física, sino psicológica, la visualiza solo la mujer, tampoco es denunciable porque no hay evidencias físicas ni tampoco gritos, es complejo. Cuando la mujer quiere separarse, ahí se hace notoria la molestia del hombre, golpea puertas, se pone muy tenso, es como si se molestara el progreso de la mujer, que pueda mantenerse ella y sus hijos solas sin ella quiere. Bueno, y continúa ahí, cuando está muy solapada es difícil hacerlo evidente porque eso es violencia y cuando hay miedo por parte de la mujer es porque sabe que puede salirse de control y dañarla. Bueno, esta es una... Bueno, pero sobre esto podemos decir algo. Yo les dije que me interesaba como plantear, miren esto, les voy a volver a leer otra frase de Blanchot que dice, hay interrogante y sin embargo ninguna duda. Hay interrogación, pero ningún deseo de respuesta. Hay interrogación y nada que pueda decirse sino únicamente por decir. Cuestionamiento, puesta en tela de juicio que rebasa cualquier posibilidad de interrogación. Aquel que critica o rechaza el juego ya está en el juego. Cuando nosotros escuchamos personas, escenas de violencia, las personas no la van a relatar, le avergüenza ser parte de una relación así. En esa vergüenza se protege al otro. Y otra vez, eso está
ese círculo está garantizado. Volvamos a la pregunta ¿cuáles son las campañas que hacemos para prevenir o para modificar nuestras prácticas cotidianas? Son campañas en donde responsabilizamos a cada uno respecto de su palabra ante lo que acontece. Porque cuando yo supongo que está todo bien, soy responsable también de mi palabra. Cuando yo estoy cubriendo al otro, soy responsable también de lo que estoy haciendo. Cuando estoy en una dependencia afectiva, aparentemente no sé lo que hago, pero lo estoy haciendo. Este tipo de vínculos, durante mucho tiempo, fue visto como un ideal social, que era el amor sacrificial. El amor sacrificial ofrece todo al otro, todo, toda la comprensión, porque separarse de eso es ir a pérdida. Es tener que hablar, es tener que decir. Entonces, cuando nosotros le ofrecemos a una mujer que no tiene recursos económicos, que el Señor es el que aporta, que lo deje, le estamos ofreciendo algo que es inviable para ella en ese momento. Ahora, ¿cómo trabajamos para que de a poquito ella pueda ir saliendo de la situación, que pueda tener un trabajo, que pueda ir planteándose que le pueden pasar otras cosas, que pueda tener autonomía económica? ¿Cómo vamos a esto? ¿La ayudamos con los chicos? ¿La ayudamos en la crianza? ¿Armamos red de crianza? Estas, en general, son personas, varones, que se oponen a estas posibilidades. Bueno, ahí es donde, de manera anticipada, vamos a tener la noticia. Porque se va a oponer con que los chicos vayan al jardín maternal, porque ella se tiene que quedar cuidándolos, para eso es la madre. Hay un montón de escenas en donde a lo mejor esto va a aparecer en un centro de desarrollo infantil, porque se le viene a quejar al alaseño en que la convocaron a la madre para, qué sé yo, contar un cuento en la sala y esa mañana no estuvo en la casa. Siempre hay señales. A veces esas señales son muy mínimas, son indicios, y tenemos que aprender a escucharlos. Lo difícil es que como la convivencia con la violencia no tiene clase social, no es que estas cosas le pasan solo a los otros, también nos pueden pasar a nosotros. Somos todos protagonistas de estas historias. Entonces, es desde ahí que es tan importante, ¿no?, poder, bueno, ir atendiendo a la dificultad y al consentimiento racional o irracional ante estas formas de violencia que muchas veces se sostienen no por dependencia emocional, sino por impotencia, que no es lo mismo. Bien. Acá hay una intervención de Rosario Duarte que dice: muchas gracias por la exposición, es muy claro y refleja claramente situaciones que vemos en seguimiento. Tenemos la misma impotencia, demasiadas veces que los relatos de la madre no son validados en lo jurídico para proteger a los niños. Otras veces vemos la angustia en madres que se separan tras vivencia de violencia de pareja y los niños deciden quedarse con el padre. Me gustó el concepto de disociación que posiblemente se pueda equiparar a lo que pasa en situaciones de femicidio. Bueno, esto es un punto en el cual no estoy al tanto, y ahí sería interesante que gente que está si están en el público, que es un público muy amplio, la verdad que
es muy interesante, hay más de 440 personas. En ese público seguramente hay abogados, penalistas. En Argentina, recién ahora, se está trabajando para vincular los procesos penales con familia. Pero muchas veces lo penal va por un carril y familia va por otro sistema de comunicación. Eso nos pasa en el punto de encuentro familiar, por eso nosotros escuchamos a las personas y no solamente lo que dicen los expedientes, que a veces el expediente dice la parte del que tiene más poder o mejor abogado o es más astuto, pero no necesariamente lo que está ocurriendo. Fíjense esta situación. A nosotros nos llega un caso en el cual el papá se quejaba de que hacía 2 años que no veía a sus 2 hijos, una nena y un nene, chiquitos, 7 y 5, más o menos, o sea, deja de verlos cuando tenía 5 y 3. Al preguntarle, ¿y qué pasó? Él decía que no sabía. Esto es algo que se repite en los distintos casos. ¿Y qué pasó que se dejaron de ver? No sé. No sé. No sé. No sé, pero algo. Entonces, junto al no sé, viene porque ella, porque ella, porque ella, porque ella, porque ella, porque ella, en una catarata de porque ella, que no tiene sentido ni repetir, porque son todas barbaridades. Ella no cumple, ella obstruye, ella me los quiere quitar, ella. Bueno, lo que aparecía era síndrome de alienación parental. Como que estos niños estaban tomados por el discurso materno respecto de la presencia del padre. Entonces, esta señora les había llenado la cabeza. Bueno, la señora, el equipo la llama y no viene. La llama y no viene. Entonces, la propuesta fue, en lugar, y yo se los propongo y ténganlo en cuenta, en lugar de una sancionar como un incumplimiento de la mujer que no llevó los chicos, y menos de entender que el síndrome de alienación parental sea algo que existe con la vehemencia con que lo sostienen, yo le propuse al equipo que le plantearan que ella se quede tranquila. Supuse, porque este señor no identificaba. Cuando un señor o alguien te dice no sé qué pasó, abran las orejas, pero bien grandes. Porque el que cometió un atropello y se arrepiente, todo, puede pasar a cualquiera, lo reconoce, no lo oculta. Se reconoce, pasé un mal rato, se me fue la mano, fue terrible, tienen razón en no querer verme, yo los entiendo porque ese día yo me puse loco, o loca, ¿sí? Eso es una posición. Distinta cuando alguien te dice que no sabe qué pasó. Bueno, viene esta señora muy apapuchada, muy compungida, muy temerosa de qué era lo que se le iba a decir. Y es el siguiente relato, que mantenía con él una relación de hacía un par de años antes de tener a los chicos, que sus 2 hijos habían sido, que ella había sido violada en las 2 ocasiones en las cuales había quedado embarazada por este señor, que él llegaba borracho, se emborrachaba muy mal, llegaba borracho y la sometía contra su voluntad y la sujetaba, y que ella lo había mantenido todo esto en secreto por miedo a lo que le pudiera pasar, que todos le habían dicho que hiciera las denuncias, pero ella una vez había hecho la denuncia y después la reventó a palos. Entonces, se quedó ahí manteniendo, en esta cuestión
manteniendo el statu quo y tratando de que él no se pusiera nervioso. Ahora, el día que fue ya definitivo, fue el día que ella se había quedado dormida viendo la tele con sus dos hijitos en la cama, uno de un lado y otro del otro. Él llega borracho, no registra nada, se tira arriba de ella y la somete con los dos chicos en la cama. Y ella dice que los agarró fuerte de la mano, empezó a cantar, los chicos no se despertaron, pero desde ese día la nena sueña todas las noches, tiene una pesadilla que se despierta todos los días, bueno, que va a venir el papá y la va a matar. Ese día esperó que pasara todo, agarró a los chicos, esperó que él se durmiera, agarró a los chicos y se fue a la comisaría de la mujer y no volvió más. El señor salió a buscarla y mientras ella hacía la denuncia de violencia, él, cuando se dio cuenta que ella se había ido, la denuncia por abandono de hogar, sin entender nada de todo lo que había pasado. Ustedes fíjense que si esta chica, por supuesto nosotros transcribimos el relato inexistente en el expediente de familia, inexistente. Tuvimos entrevistas con los chicos y a los chicos les aseguramos que el papá no iba a poder acercarse y que estaba bien que ellos no quisieran estar con quien pudo, ellos pudieran haber participado de situaciones, escenas de violencia, porque a partir de ahí estos chicos habían visto de lo que se les ocurre. Entonces, este resguardo se planteó en familia, pero la astucia legal era, ella me denunció, yo la denuncio a ella. Y él la demanda a ella por incumplimiento del sistema de comunicación. ¿Se entiende? Y ella era la mala de la película que creían que estaba inventando. Entonces, ¿dónde está el problema? Solo en este grupo familiar. Es un problema psicológico o hace a las formas de tratamiento social que estamos dispuestos o no a darle según sea el caso. ¿Se entiende? Bien. Preguntan en qué bibliografía se puede profundizar sobre filiación. No sé si vos tenés ahí. Bueno, hay distintos textos. Yo les pasé en la bibliografía, ¿no?, que están en el programa, que son de acceso libre, en el libro Fraternidades y Parentalidades Malheridas, que en Uruguay hay varios que los tienen. Hay un capítulo sobre el tema. Y después está, bueno, yo lo material que les dejé, y también les puedo pasar la tesis de Silvia Lampugnani sobre rasgos filiatorios en niños que fueron dejados en el hogar de huérfanos en Rosario. Bárbaro. Bien. Acá María Russo dice, Mercedes, un placer escucharte. Hemos asistido lamentablemente a casos de asesinatos de hijos por parte del padre para matar a la madre. Se llaman asesinatos sicarios, en realidad es vicario, y tienen que ver con esa violencia por fuera de toda lógica filiatoria que nos deja perplejos. Sí, bueno, creo que tenemos que encontrar las formas de salir de esa perplejidad para poder operar, porque si no nos quedamos sin herramientas. Acá estás hablando de formas filicidas. El investigador Philippe Arié hizo una obra maravillosa sobre historia de la vida privada en el antiguo régimen y puso el énfasis en la niñez, ¿no? ¿Cuál era el lugar de los niños y niños en el discurso de cada época?
y los estudió a través de la vestimenta, de los usos y costumbres, de cómo se alimentaban, dónde dormían, incluso en el anonimato ante la muerte de bebés, que, según sus investigaciones, hay un momento que recién en el siglo XVI, fíjense, acá tenemos 3 versiones distintas. Según él, empieza a haber sepelios de bebés, de niños nacidos, de niños muertos, recién en el siglo XVI. Otro historiador, Buenaventura Delgado Criado, español, él dice que el cristianismo instaura la protección a los hijos por temor de Dios, que hasta ese momento no había, hasta la palabra de Jesús, no había habido en el discurso nada que que obligara a los padres o que los pusiera a los padres en la obligación de cuidado a los hijos. Y presta atención el historiador, a quien, bueno, en esta cierta idealización de la infancia moderna y de la infancia institucionalizada como un modo de protección, las formas de infanticidio tolerado. Infanticidio puede haber de muchas formas. Filicidio es algo, el filicidio como tal no está nomenclado en el Código Penal, por ejemplo. Es muerte, es asesinato agravado por el vínculo. Es decir, no está dicho de esa manera, a tal punto que en el día de hoy aparece la pregunta, porque ¿qué quiere decir filicidio? Lo cual me encanta. Entonces, fíjense cómo tenemos que traer los nombres de la filiación y también los nombres de la ruptura de esas filiaciones, de la muerte de la filiación, del atentado a la filiación. Si bien el Código Penal en Argentina, cuando lo llama agravado por el vínculo, le da un plus de valor al vínculo filiatorio, al cual le supone que eso no debe pasar. Si bien no se debe asesinar, o no se debe matar a otro, como mandato, el código contempla, bueno, atenuantes y agravantes, ok. Pero eso, agravado por el vínculo, está suponiendo algo que no debería haber sucedido. De ninguna manera. Es más grave si pasa, si eso se lo haces a un hijo. Entonces, creo que aquí hay palabras que son de sentido ambivalente, y en esto tenemos que cuidarnos bastante. Por ejemplo, protección. Cuando yo digo que un niño protege al agresor, en realidad se protege a sí mismo de la virulencia del agresor. ¿Se entiende? Esto es, no quiere ver al agresor sacado de quicio, como una nena que tenemos. Entonces, es más económico, subjetivamente, decirle a la mamá, no quiero ir a verte, que soportar al padre enloquecido. Entonces, cada ocasión que puede, sin que nadie le haya preguntado, yo no quiero ver a mi mamá, yo no quiero ver a mi mamá. Nadie le preguntó, ¿por qué lo tiene que decir? Cada vez que la nena se encontró con el papá, con la mamá, el padre enloqueció, pero enloqueció fehacientemente. Grito. Entonces, se protege, se cuida de la agresión del otro. El precio de eso es un mecanismo disociativo. Bien. Sí, justo ahora hay una intervención que tiene que ver con esto. Dice, cuando estamos frente a una situación de violencia basada en género, de padres separados y el hijo plantea que quiere vivir con su padre y no ver a su madre, quien ha presenciado situaciones de violencia física del padre hacia la madre en las visitas, ¿puede ser que ese niño esté protegiendo a su madre? También. Bien. Por eso tenemos que descifrar cuál es la posición de ese niño o esa niña en ese entuerto familiar. Sí.
Bien. Ahora, yo no creo que sea tan fácil que un niño sea instrumentalizado en contra o a favor de otro. Creo que activamente tenemos que entender qué le pasa al niño o la niña ante la agresión del otro. Por esta pregunta que se enlaza también con la violencia vicaria. Es decir, es un trabajo en donde lo jurídico ocupa un lugar muy importante de obligación al que impide la relación con el otro. Pero es un trabajo muy fino entre todos los actores. No solamente el espacio terapéutico, el espacio escolar ocupa un lugar central. A veces hay que dar tiempo. A veces los chicos lo plantean con una pregunta. ¿Vos qué pensás? A veces es una clase... a veces es una clase de la ley, ¿no? O a veces una clase, un comentario sobre temas de otro orden, a veces es una clase, qué sé yo, sobre historia, puede haber diferentes cuestiones que se jueguen, puede ser un spot de televisión, ¿no? Creo que en materia de violencia tenemos que aprender a presentar distinto el problema. Porque cuando el problema se presenta solo en clave de víctima-victimario, se pierde la complejidad de las violencias y las posiciones subjetivas y las respuestas que niñas o niños y cualquier ser humano puede dar ante la violencia. No es que todas las formas... creo que los movimientos de género han hecho muy visible todas estas situaciones, pero ahora tenemos que dar un paso más. Porque si no, es a blanco-negro y lo que se producen son, otra vez, ves que lo que ellas dicen no es, ¿no? Otra vez enfrentamientos entre cuestiones que ya están. Ya se llama femicidio. Bueno, ahora bien, ¿y qué hacemos ante esto? ¿Qué pasa con los hijos? Fíjense cómo se van abriendo una cantidad de temas en los cuales, a lo largo de este seminario, de alguna forma están como los nudos más significativos, porque además cada caso es un caso, cada historia es una historia. Y lo que en este es de esta manera, en este otro puede ser todo lo contrario. Mientras nosotros sigamos pensando, o alguna gente siga pensando que el vínculo es el que se produce en presencia y no el que se produce en el interior y en la matriz subjetiva de cada quien, el otro, ¿de qué otro estamos hablando? Yo puedo diseñar 20.000 formas de matar a otro en mi imaginación, puedo escribir novelas de terror, de crímenes y de asesinatos. Eso no me convierte en asesino. Pero hay gestos de la vida cotidiana que sí van mostrando que alguien tiene desprecio por el otro. O que alguien, lo que el otro hace, lo descoloca de tal forma que lo enloquece. En estos casos, está mal vista la distancia. ¿Se entiende? Está mal vista la separación. Lo que buscan las intervenciones es reunirlo. En terapias de pareja, por ejemplo. ¿Qué dispositivo de terapia de pareja con dos personas que se violentan que tienen semejante nivel de violencia? Sí. A ver, acá Inés dice, gracias por tus aportes, realmente muy interesante. Una consulta. ¿Cómo fundamentar en un informe técnico, audiencia judicial, sección policial, unidad de violencia, esto que tú planteas de la destitución filial? ¿Cómo fundamentarlo?
Sí, en un informe técnico. Hay que ponerse a estudiar esto. Hay un texto que yo creo que se los pasé, me tendría que fijar. Está el libro de Infancia e Instituciones, Michelle, en la bibliografía. No lo Mira, recuerdo, no lo recuerdo, pero está. dentro de este libro, que yo compilé hace muchos años, hay un capítulo, y puedo retomar esto la próxima, que se llama, ya les digo exactamente, de Silvia Fendrick, una psicoanalista que falleció, de niños, que falleció hace unos años atrás, que se llama Usos de la ley, el malentendido conductista. ¿Está ahí el texto? No lo tengo en este momento la bibliografía. Si no, Lo agregamos. lo agregamos. Y voy a retomar aquí, quien quiera profundizar puede hacerlo. Ella sostiene esta hipótesis, a la cual yo adhiero y de alguna manera también fue lo que les planteé a lo largo de esta primera parte del seminario, que es que el incesto es imposible lógico. Voy a hablar un poquito en clave teórica. Es decir, el incesto es imposible lógico y nunca se consuma, porque previo se destituye como padre quien ejerce violencia sexual contra su hijo. ¿Se entiende? ¿Vieron que les dije que entre filiación y crianza hay siempre una pequeña distancia? Es decir, un padre no hace eso con su hijo. Un padre instituido en su lugar de padre sostiene la prohibición del incesto. Si la destituye, si traspasa esa barrera, se destituye como padre. Pero para que el psiquismo pueda procesar esa mala experiencia, necesita saber que eso no es un padre. Porque si no, no puede vivir con la fantasía, con la idea de haber cometido incesto. ¿Se entiende? Recae del lado de la víctima la necesidad de destituir al padre. Porque eso un padre no lo hace. Porque si no, yo hubiera tenido que matarlo antes que cometer incesto. Me tendría que haber defendido. Por eso aparece la culpa. Entonces, bueno, estas son cosas en las cuales hay que crear consensos. Hay que abrir estos debates. Hay que hablar en estos términos. Porque en esta época todo queda subsumido a lo conductual y a una racionalidad o una intencionalidad en donde el ser humano no funciona por blanco-negro. Si tan así fuera, bueno, la cosa sería distinta, ¿no? Si hemos logrado avanzar en materia de sexualidad, en lo que significan los avatares de la sexualidad, de la genitalidad, y que genitalidad y género no se corresponden, que la biología y el género no se corresponden necesariamente, no hemos avanzado respecto a qué hacemos con nuestras violencias humanas, además de estas formas del daño, porque la sexualidad sigue siendo un tabú. Entonces, la filiación por propiedad, la concepción de ser dueño del cuerpo del otro, es algo que todavía la tenemos por todos lados. No es algo que ya está, lo tenemos re claro. No, no. Para nada. Sí. Bueno, hay pila de intervenciones largas. A ver, voy a ¿Te seleccionar. parece? ¿Eh? ¿Si te parece? ¿Te, ¿Sí me parece que? te parece que podamos leerlo? ¿Querés que lea?
Sí, yo las leo, no hay problema. Bueno, acá miren, acá hay algo interesante. ¿Cómo incorporar? Primero, gracias por la participación, maravillosa. Sí, ¿No? sí, sí. Si no llegamos hoy a hablar de todos estos temas, ¿yo puedo tener acceso a estas cuestiones para retomar en la próxima, Michelle? Las preguntas, bueno, sí, te las podemos pasar, sí. ¿Sí? Sí, 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 te las podemos pasar, sí. Porque me parece que aquí a mí me gusta mucho orientar la presentación a partir de las preguntas, porque es por donde realmente va la cosa, ¿no? Es decir, cada uno desde su propio plano, cómo puede ir asimilando esta experiencia nefasta, o este desastre, como se decía, en la vida de un niño. Les cuento otro caso. Una niña que había sido maltratada por su mamá sobre todo, pero también sobre su papá, que habían muerto dos hermanitos, que estaban estos chicos adoptados en distintos grupos familiares, y su preocupación era dónde estaban los hermanitos, porque yo creo que ella sospechaba o había visto cómo fue que le habían hecho tanto daño a esta bebé. Entonces, lo primero que una nena que tenía graves perturbaciones en el aprendizaje y que cuando viene el punto de encuentro, este caso está publicado en Fraternidades y Parentalidades Malheridas, cuando viene el punto de encuentro, lo primero que hace es escribir en un pizarrón, una nena en un modo prealfabético, saber eso, saber eso, saber eso, saber eso. Entonces, ¿qué es lo que quería saber? ¿Dónde estaban sus hermanos? Y a mí me sorprende la discordancia entre supuestos trastornos de personalidad y toda la información que ella me pasa de dónde debería estar esa hermana que ella está buscando. Y si supuestamente no estaba alfabetizada y si supuestamente era una nena psicótica, las letras que había escrito en la pizarra eran las letras de los nombres de sus hermanitos ausentes para ella. Uno de ellos fallecido y el otro no. El otro estaba en una familia adoptiva. Pero poder garantizarle, averiguar de qué se trataba, y su trabajo terapéutico posterior, bueno, averiguar esto fue clave, informarle, contarle que se había dado, que habían llegado muy mal, les había pasado algo de lo cual yo no sabía exactamente qué, pero que los doctores no la habían podido ayudar y había fallecido. Seguro que fue ella, me dijo. ¿Cómo seguro que fue ella? Y sí, si le pegó a ella como me pegaba a mí me corrió hielo. Y el trabajo terapéutico, en este caso, fue con la fratria, entre hermanos. Era una mujer que estaba muy sometida a este muchacho, que era el progenitor de todos estos niños, y en ese sometimiento sometía a sus hijos también. Entonces, bueno, ahí digamos que las formas de la violencia no necesariamente excluyen a la mujer violentada respecto de los hijos. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Acá dice, ese padre que cambió su actitud ante el malestar que le generaba ver a su pareja amamantar a su hijo, he visto casos donde el padre cela la relación entre madre e hijo, ya que el padre pasa a un segundo plano, es algo muy recurrente, pero no se habla mucho de estas emociones que le genera al padre el nacimiento de un hijo. ¿Dónde está el límite entre lo esperable y lo patológico? Bueno, esa es una pregunta que hay que sostener en el marco clínico también, ¿no? Porque cuando hablamos de cuestiones de este tema también hay que incluirlo. Esto es, los mitos en torno a la maternidad y a la paternidad. Los mitos masculinos en torno, ¿y qué le pasa cuando su mujer se convierte en madre? Bueno, esto es algo que respecto a las masculinidades
también sería muy interesante que pudiera conversarse, porque no solamente las cosas llegan cuando ya es tarde el caso de femicidio, sino que a veces, la filiación al mito es mayor que la filiación a los hijos. Es decir, podemos discutir si estamos hablando de filiación o no, en ese caso. Pero es como que se hace una identidad del sostén. Bueno, hoy se habla de machirulos, pero yo creo que es peyorativo decir machirulo. ¿Sí? Hay muchas fantasías masculinas que no tienen espacio para contarse, y que son cosas que pasan, como nos pueden pasar a las mujeres respecto a los hijos, respecto a la pareja, pero no es tan bien visto que un padre tenga fantasías raras ante el nacimiento de un hijo respecto de su mujer. Ahora, vuelvo al tema. Una cosa es el plano fantasmático y otro es el plano de la realidad materializada. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo alguien que se reconoce en fantasías horribles, pero que sabe que son fantasías, como el sueño, nos despertamos y el sueño terminó, aunque dure durante el día la sensación, aunque el sueño pueda llevar a una revisión analítica de la vida propia, pero es un sueño. Distinto si estamos en el plano de la ejecución, de aquello que en lo onírico solamente era un sueño horrible. Bueno, gracias por los conceptos. Acá dice, frente a la protección y reparación de tanto daño, ahora me da muchísima impotencia cuando desde el sistema de justicia no alcanzan estas valoraciones y se nos obliga a tener que revincular o someter al niño a estas contradicciones que no colaboran. ¿Cómo podremos revertir las disposiciones cuando vale más los derechos de adultos, padres, madres, y dejan de tener derechos a pesar de violentar los derechos de sus hijos? Bueno, para eso está este curso, gente. Para eso está este espacio, para que podamos abrirnos a estas preguntas. Y yo discriminaría dos cosas. Cuando hablamos de impotencia, la contracara de la impotencia es la omnipotencia. Entonces, o resolvemos todo, y la tenemos re clara, o no resolvemos nada, y no podemos hacer nada. La noción de crear condiciones de posibilidad nos permite ir a lo posible. El daño está hecho, el desastre se produjo. ¿Qué hacemos a partir de ahí? Para darle lugar, para darle el tiempo de duelo necesario, para que se pueda elegir la forma de sepelio y que no todo se convierta en un trámite. Por ejemplo. Bueno, ¿cómo se hace eso? Si hay pruebas que tomar, está la escena del crimen, es un desastre. Son problemas a resolver estos. Y después, ¿con quién quedan los chicos mientras tanto? ¿Juntamos todos los hijos de femicidas juntos? No. ¿Juntamos a quienes perdieron a sus padres juntos y vamos a hacer un grupo? No sé. ¿Qué categoría usamos para convocarlo? O armamos un grupo destinado a niñas y niños con experiencias de vida difícil, por ejemplo, como proponía François Dolto. ¿Qué nombre le damos? Esto lo charlábamos con Michelle y su equipo, ¿no? ¿Qué nombre le damos cuando convocamos para que los niños no queden pegados identitariamente a ser los hijos del femicidio? Ustedes imagínense en la dependencia un cartelito que diga reunión de grupo de hijos de femicidio o hijos de femicida. Filicidio, perdón, de femicidios, que son hijos de femicidas, o sea, los hijos de los asesinos. También sobre ellos puede caer violencia de los otros justicieros, ¿no? Hay que pensarlo esto.
Acá me alegra, Leticia, que te deje varias preguntas. No hay una ley que avanza en este sentido. La filiación es permanente, no se quita. Sabemos que a nivel de la justicia el sistema patriarcal es imperante. Es necesario convocar los cambios a otro nivel. Mira, puede ser que sea así, pero existe el interés superior del niño que está por encima de todos los derechos, y Uruguay es un país que firmó y tiene adhesión a la Convención Internacional por los Derechos del Niño y tiene leyes nacionales de protección de derechos. Y están también aquellos parámetros y principios de la Ley de Salud Mental. Entonces yo creo que acá hace falta ir más allá del patriarcado y poder pensar en clave de qué le impacta a la subjetividad, de qué manera impacta lo traumático de la situación en estas cuestiones. Porque si entramos por ahí, abrimos un debate eterno al cual no todas las personas van a adherir y seguramente van a tener más argumentos. Si entramos por el lado del interés superior de niñas y niños, seguramente que vamos a encontrar otras maneras. ¿Por qué no vincular lo penal con familia? ¿Por qué tiene que estar separado? ¿Cuáles son las decisiones que tomamos sobre sistemas de comunicación a resguardo, cuidados, acompañados a los niños, incluso cuando las personas pueden estar detenidas? Justo lo nombré. Esto, claro, pasé un ratito. Mira. Acá interés en profundizar sobre la desvinculación del femicida como posición ética, porque hay una insistencia también de parte de algunos técnicos en mantener el vínculo con los niños. Y también a veces la justicia determina que los niños queden con la familia del femicida y no de la madre. Eso también genera dudas, sí, desde ya. Desde ya. Eso es injusticia para todos lados. O sea, padece todo ese resto de la familia también. Bueno, muchas gracias por las apreciaciones. Bueno, de esto estuvimos hablando, ¿no? Lo que es el síndrome, el falso síndrome de alienación parental en UDELAR. Hace unos meses atrás propuse una conferencia que el nombre fue Cuando la psicología se convierte en enemiga de la infancia. Y justamente trabajé, está en la web, está en la página de la Facultad de Psicología publicada. Fue una actividad que organizó el grupo de Michelle, de la maestría, y bueno, ahí ustedes pueden profundizar un poquito en cuáles son los argumentos para no adherir a estas prácticas tan nefastas en materia de cuidados a las niñeces, ¿no? Bueno, acá fallan las medidas, las políticas de protección, hogares de protección a las víctimas. Fíjense cómo se empiezan a sumar actores, ¿no? Se suman con el agresor a escondidas, se justifican. Ayer me tocó una supervisión en la cual, luego de matar a un niño, tenían que evaluar la decisión de si la pareja había matado al niño, ¿sí? A un hijo de esta señora, y después de eso ella tuvo un embarazo con un niño más, sus hijos estaban dados en adopción, y ahora quedó embarazada de vuelta, y en secreto confiesa que el progenitor es este señor de vuelta. Entonces, ¿puede el Estado dejar a cuidado? Y no. Entonces, ¿cómo cuidarla a ella de sí misma? Que tome las decisiones adultas que quiera tomar, pero también hay que cuidar a estas niñas y a este bebé por nacer. Por como se dio la conversación, terminamos diciendo que este bebé, desde el primer instante de nacimiento, reciba buena leche, ¿no?
porque si no, vas a ser el hijo, entre comillas, de la mala leche materna, del ocultamiento, del tolerar la violencia, del tolerar... Hay situaciones que son muy críticas. Entonces, bueno, son posturas, era todo un equipo de todos los sectores, y lo más interesante es que eran ellos haciéndose la pregunta. Y en realidad buscaban convalidar su propia percepción de esto. ¿Sí? En cuanto a lo jurídico, ¿cómo se puede limitar ese rol paterno cuando suceden estos hechos? ¿Cómo se corta el lado filiatorio simbólico y se quiere continuar el vínculo con los hijos? ¿Existe normativa que limite ese rol? Eso lo pueden investigar ustedes mismos. Tienen abogados acá en el auditorio. ¿Hasta dónde se puede ejercer un derecho de padre en estas situaciones cuando se da lugar o se pide la revinculación? No se lo ejerce. No hay derecho de padre en esto. No hay derecho de padre. Eliminó a la persona que ubicaba en un lazo materno a sus hijos. No hay derecho de padre. Hay interés superior del niño. Bueno, creo que quedan Sabés que acá abiertos. no pierde la patria potestad el asesino. Acá en Uruguay no la pierde la patria potestad. En Argentina depende del caso. Mm. Hay que, Bueno, hay, pero hay están que por hacer hacer. Hay cosas que están por hacerse. claro, ¿Sí? es un juicio aparte que se tiene que hacer. Exactamente. Pero hay cosas en las cuales, bueno, quizás en el plano legislativo también haya que pensarlo e ir avanzando, ¿no? Si los chicos manifiestan querer mantener el contacto con los mismos, me parece de suma importancia trabajar tema género en esta familia, cómo se constituyen los vínculos. Bueno, todo es a trabajar. No es necesario que sea todo por imposición, pero sí en lo que significa esto. El consentimiento lo damos los profesionales y los adultos a los niños, ¿o no? Lo que pasa es que los niños se hace agua en explicarles cuáles son las decisiones que se toman. Y esto es un trabajo también pendiente. ¿Qué se le dice a un niño cuando se toma una medida excepcional? Bueno, no, te vas por un ratito, vamos a un lugar, no sé qué lindo, hay otros chicos. Y de repente pasan los días, y un día, ¿no querés tener una familia? Porque ya pasó el tiempo y vas a ser adoptado por otro. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué es el agresor el que queda en la casa y no los hijos? ¿Cómo se atiende a todo ese tiempo posterior? ¿Quién puede escuchar? ¿Quién puede esclarecer? ¿Quién puede hablar? ¿Quién puede decir? Bueno, hay que prepararse. De alguna manera, esto trabajábamos también, ¿no? Bueno, ¿cómo te preparás para dar respuestas a un niño que te pregunta? Eso es todo un tema. Eso es todo un tema. Desde cómo nacen los bebés, hasta por qué se murió el abuelito, hasta cómo explicás esto. ¿Cómo explicás a un niño el desastre? Me acaban de aclarar de que sí la pierde la patria potestad, yo tenía un error. Es la ley 19.580 que la pierde la patria potestad. Yo pensé que no. Bueno, Disculpen. entonces habrá que ver cómo se sostiene eso, ¿no? Claro, está bien. Bueno, me parece que es un lindo cierre el último comentario, ¿no? ¿Cómo podemos incluir reflexiones más profundas respecto de nuestras prácticas? También para producir otros conocimientos. Yo les invito, a ver si puedo, si yo introduzco una respuesta. Bueno, yo les escribo acá, infeyes.com.ar. Ustedes busquen en la revista o pongan en Google. ¿Apareció? No sé si desaparece a todos, a ver. ¿Desaparece el nombre de la revista? Mm, mm. Sí, dicen que sí.
¿Sí? Sí. Acá parece que sí. Bueno. Entonces, si no ponen en Google INFEIES RM más Jerez Ambertín. Y ahí van a encontrarse 4 conferencias que yo voy a retomar de planteos de Marta. Una es los que, si quieren escucharlas antes, vamos, los que matan a los hijos por amor, las cuestiones de venganza, las cuestiones vinculadas a el provocar el daño al otro, las cuestiones vinculadas a el desconocimiento de los hijos como sujetos distintos, ¿no? a lo propio, y cómo esto incide entonces a la hora de pensar en esta condición específica de niñas y niños que han tenido, en quienes acontece este desastre en sus vidas cuando pierden a su madre porque las matan. ¿Sí? No sé si hay algo más. Si no te parece, si vamos cerrando. Cerrando, sí, yo pienso que sí, que ya podemos ir cerrando. Gracias, Mercedes. Y bueno, te hacemos llegar las preguntas para que Por favor, sí. las tengas y de repente a partir de ahí puedas retomar algunas de ellas en la próxima. Y también me gustaría invitarlos a que averigüen cosas, además estas videoconferencias que yo les... Son videoconferencias, no tienen que leer, así que pueden escuchar. Y si hay partes que les resultan difíciles, no importa, escuchen igual, hasta el final. Cuando terminan, ¿vieron como la radio cuando a veces les parece que el otro no está diciendo cosas que no entiendan? No importa, escúchenla hasta el final igual, duran 20 minutos, media hora, no más que eso. Y entonces trabajamos a partir también con otra base que les permita a ustedes otras preguntas. Bárbaro. Muy bien. Bueno, y está el material que está en el módulo, en los módulos, para que también si quieren ir leyendo, y la semana que viene hacemos como hoy, trabajamos 1 hora en la exposición, y después con las preguntas de ustedes, que me parece que le da mucha dinámica. Exacto. Bueno. Bueno, impecable, gracias, Mercedes. Nos Chao, estamos chao. viendo. Hasta el próximo encuentro. Chao. Próximo.